Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Estamos en un nuevo tiempo para poder compartir la palabra de Dios, de podernos volver a conectar a su fuente, de poder recibir de Él, de poder alimentarnos nuevamente para poder seguir adelante, recargar fuerzas y seguir con todo, ¿no? La palabra que tengo hoy para compartir con cada uno de ustedes se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 8 y versículo 13. Y dice así: al entrar Jesús a Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El versículo 8 dice: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Y en el versículo 13 dice Jesús que le dijo: luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa, haz que se haga tal como lo que has creído, ¿no? Y en ese mismo momento el criado quedó sano, ¿no? Acá es terrible palabra, ¿no? Acá estamos hablando de que un capitán romano, una persona de autoridad, que está bajo autoridad también, viene y se le acerca a Jesús para poderle hacer un ruego, porque uno de sus criados se encontraba muy enfermo y estaba paralizado y sufriendo muchos dolores, terribles dolores, dice la palabra, ¿no? Que estaba sufriendo él, ¿no? Pero acá vamos a lo siguiente, un punto importantísimo, ¿no? De cómo es la actitud que tuvo el capitán este romano frente a la situación que estaba viviendo y la actitud que tuvo frente a lo que estaba pasando a su criado, ¿no? Y la primera parte es la actitud que tuvo él, que hay que tener una actitud frente a un problema, frente a una dificultad, frente a una enfermedad, a una necesidad. Uno tiene que tener una actitud, poder creer, poder no solamente creer y tener fe, sino primero poder creer que podés tener fe y podés creer en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a hacer, ¿no? Y la segunda parte dice que es la inmensa confianza que este capitán iba depositado en Jesús. Acá vemos la tremenda confianza que el capitán tenía a encontrarse con Jesús y que depositó en Jesús. Quizás sabía de él, sabía de las cosas que estaba haciendo Jesús, de lo que estaba empezando a hacer, los milagros, los prodigios que estaba empezando a hacer, porque iniciaba su ministerio el Señor Jesús, ¿no? Y él depositó una tremenda confianza en él, ¿no? De que el Señor iba a poder hacer algo sobre la vida de la persona, de su criado, ¿no? Y habla la palabra que dice que cuando Jesús le respondió y le dije iré a sanarlo, Jesús se ofrece a poder ir a la casa del capitán este romano para poder sanarlo, para poder sacarle lo que lo estaba haciendo padecer a la vida de su criado, que estaba enfermo, que estaba paralizado y estaba sufriendo tremendos dolores, dice la palabra, ¿no? Jesús agarra y le responde al capitán, dice, ir a sanarlo. No, y yo te lo digo así a las palabras mías, ¿no? Vos imaginate esta situación, vos estás ahí frente a Jesús y vas y le decís: Señor, mirá, en mi casa tengo uno de los criados que está enfermo, que está sufriendo muchos dolores, todos. Te ruego para poder, a ver si puedes hacer algo para que sanarlo, para que se le pase esta terrible situación en la que está viviendo, ¿no? Jesús le responde y le dice: iré a sanarlo. Te dice a vos, te dice a mí: bueno, dale, iré a sanarlo. Y este capitán le dice al mismo Señor, dice: Señor, yo no merezco que tú vengas a mi casa, que tú entres bajo mi techo, ¿no? En mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Di la palabra, Señor, y mi criado quedará sano. No, acá vemos otro punto, que este capitán romano reconoce la autoridad de Jesús, ¿no? Porque era un capitán él, que él estaba bajo autoridad y también tenía hombres a su autoridad, ¿no? Y acá nos enseña otro punto importantísimo. No es que solamente que el capitán reconoce la autoridad de Jesús, sino que él también no se iba envanecido por la autoridad que él tenía. Él no se la creía, a pesar de ser un capitán romano, a pesar de tener autoridad, a pesar de tener gente a su cargo, ¿no? Él no se le iba creído como muchos piensan o como muchos
creen que porque tienen un poquito de poder, o porque piensan que pueden mandar, o porque tienen algo, porque tienen dinero, piensan que se van a llevar al mundo por delante, ¿no? Y no se dan cuenta de la humildad y de la necesidad de que una persona tiene que ser la misma siempre, ¿no? Tiene que tener las mismas actitudes siempre frente al Señor, y por más que el Señor te haya bendecido, te haya prosperado, vos tenés que tener la misma condición de cuando no tenías nada, de que le orabas al Señor, le pedías al Señor y el Señor te bendijo, el Señor te dio lo que tú le pediste y el Señor te fue dando. Por más que ahora estés en una posición mejor a la que estaba hace años atrás, tu humildad y tu forma de ser no tiene que cambiar. Tú te la tienes que creer porque ahora andas en autos diferentes, porque viajas para todos lados. La necesidad de una dependencia de Dios tiene que ser tanto en la pobreza como en la riqueza, en la salud como en la enfermedad, mi hermano. Uno tiene que estar siempre dependiendo de Dios y de lo que Dios va a hacer en cada una de nuestra vida. Porque muchos nos creemos que porque en la necesidad le pedíamos a Dios, en la enfermedad le pedimos a Dios, y cuando Dios nos prosperó nos olvidamos de Dios. Y no es así, porque el mismo Dios que te dio las cosas te puede cerrar la mano. El mismo Dios que te ayudó, te sanó, te puede hacer que tú vuelvas a sufrir la enfermedad. ¿Y qué es una condición? ¿Que esto qué es? ¿Dios es malo? ¿Es un Dios vengativo? No, porque esto es así. Mientras estamos bajo la protección de Dios, nadie nos va a tocar. La enfermedad no va a llegar a nuestra vida, pero cuando salimos debajo de su protección puede tocarnos la enfermedad, todo. Pero no es que Dios sea malo, es que nosotros salimos de estar debajo de la protección de Dios, ¿no? Y acá lo que dice, que él reconocía la autoridad de Jesús, tremendamente reconocía la autoridad de Jesús. Y el versículo 8 dice: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. No, una fe inquebrantable a pesar de las situaciones, una fe de que saber del que el Señor va a hacer algo. No sabe, muchas veces no vas a saber qué va a hacer, pero vas a entender que el Señor va a hacer algo en tu vida, ¿no? Yo le cuento una historia hace muchos años, cuando yo era joven. Mi papá se enferma de una enfermedad, le agarra cáncer, y le agarra un cáncer muy agresivo y en pocos meses él fallece, ¿no? Y nosotros éramos jóvenes, éramos mis 4 hermanos, mi madre, y después teníamos mis otros 2 hermanos más grandes, pero éramos todos jóvenes, ¿viste? Éramos todos chicos, y mi papá era el que sustentaba la casa, todo. Y no sabíamos qué íbamos a hacer, ni cómo íbamos a vivir, todo. Cuando vamos, mi papá fallece, todo. No teníamos ni idea cómo íbamos a hacer, ¿no? Mi papá iba dejado algo de dinero como para poder vivir un tiempito, pero nada más. No, y mi madre decía: tranquilo, algo el Señor va a hacer. Tranquilo, el Señor no nos va a dejar sin sustento. El Señor siempre nos va a dar algo, ¿no? Y pasamos un tiempo no de muy extrema necesidad, pero de escasez, de las cosas que íbamos teniendo y de la vida que veníamos llevando, cuando mi padre nos proveía todo lo que necesitábamos. Al no estar mi padre, mi madre fue haciendo todo lo que ella pude, pero Dios nos fue proveyendo a medida que iba pasando el tiempo, pero no iba dando lo justo para poder subsistir, ¿no? Y mi madre siempre me dice: no sé qué vamos a comer mañana, pero Dios proveerá algo para podernos alimentar. El Señor nos dará algo para podernos alimentar, para podernos vestir, para poder estudiar, todo, ¿no? Y han pasado, hermano, 26 años desde ese tiempo, y todavía el Señor me sigue proveyendo. Todavía el Señor nos sigue proveyendo a mi familia y a mí, a mi madre. Y muchas veces sin saber qué va a hacer, sin saber de dónde va a venir, solamente teniendo la fe de que el Señor algo va a hacer, el Señor todavía, después de 26 años, el Señor sigue proveyendo y dándole a sus hijos el sustento, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, mi hermano. No importa la necesidad, no importa lo que esté pasando, lo que estés viviendo, tú tienes que entender en tu corazón que si le clamas a Dios, que si le crees a Dios, el Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a hacer algo milagroso en tu vida, ¿no? Así, de poder tener esta fe, de poder creer, que decirle al Señor: Señor, di la palabra y mi familia será sano. Di la palabra, Señor, y mi familia será salva. Di la palabra, Señor, y mi hijo saldrá de la adicción, Señor. Di la palabra, Señor, y mi marido se acercará a ti, Señor. Di la palabra nomás, Señor, y mi familia se sanará. Lo que tú tienes que hacer, mi hermano, mi hermana, es poderle creer al Dios, poder creer a Dios que Dios va a hacer un milagro en tu vida, que Dios va a hacer algo milagroso en tu vida, ¿no? Y dice que
el centurión, el capitán romano, dice que él no se enalteció por la autoridad que tenía, sino que fue humilde, reconoció la autoridad suprema, la autoridad de Dios, y le dijo: di la palabra y mi criado se sano. Pero él reconoció a Jesús, y es lo que nosotros tenemos que hacer: tener fe, poder reconocer a Jesús y poder saber que por más que nosotros no entendamos, por más que nosotros no sepamos qué va a hacer Dios, de tener la seguridad de que Dios va a hacer algo milagroso en nuestra vida y de que Dios nos va a proveer algo, ¿no? Por eso tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, alinear nuestro cuerpo, alma y espíritu al Señor, y el Señor va a hacer algo milagroso en nuestra vida. El Señor te va a dar una salida del lugar donde te encuentras. El Señor te va a dar una salida a la enfermedad que estás pasando, a la necesidad que estás pasando, porque es un Dios que provee y provee a sus hijos. No, porque el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si Dios entregó a su hijo unigénito para morir en la cruz, para que tú, yo y todos seamos salvos, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? No, poder tener la fe necesaria de poderle creer a Dios y no de creer la mentira del diablo de que no vamos a poder, de que no vamos a salir adelante, de que no servimos para nada, de poder encontrar nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad en Jesucristo, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, yo en estos momentos quiero que ustedes aprendan que lo primero que hay que reconocer es la autoridad de Jesucristo. Hay que aceptar a Jesucristo, reconocer su autoridad y tener fe de que Él algo va a hacer en nuestra vida. Él va a hacer algo que va a cambiar nuestra existencia. Él va a hacer algo trascendental que va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Solamente tengamos fe en el Dios Todopoderoso que dio a su Hijo para que tú y yo seamos salvos y para que recibamos juntamente con Él no solamente la salvación, sino todas las cosas que necesitamos en nuestra vida para seguir adelante. Mis amados hermanos, los super bendigo y declaro en este tiempo un tiempo de fe sobrenatural sobre su vida, un tiempo de reconocimiento de Jesucristo, de reconocimiento de la autoridad de Jesucristo sobre cada una de sus vidas, y profetizo sobre cada una de sus vidas, mis amados hermanos y hermanas, un tiempo de rompimiento, un tiempo donde se va a quebrar toda estructura, todo paradigma, todo pensamiento que te aleja de la voluntad de Dios, todo lo que te hace dudar, todo lo que hace decaer tu fe, se va a romper en el nombre de Jesús, y vamos a vivir de victoria en victoria por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, los super bendigo y nos vemos en la próxima.